Hola y bienvenidos a tu programa A Través de la Biblia. Esta semana nos toca leer los primeros 5 capítulos del Evangelio según San Juan. Te animo para que abras tu Biblia, tomes tu tiempo y pases en comunión con Dios, escuchando su voz. Recuerda orar primero antes de empezar a leer. Quiero decirte esto, desgraciadamente, esto es muy importante lo que te quiero compartir. Muchas veces nos hemos dado a la tarea de simplemente que alguien nos explique lo que dice el texto, el significado, pero no hay nada como tú mismo leer la palabra de Dios. No podemos saber qué quiere decir algo hasta que sepamos primero qué está diciendo. Por eso no hay ningún sustituto. Es necesario que tú leas el texto. Voy a enfatizar en un futuro que si vamos a leer las cartas de Pablo, las leas todos los días, toda la carta. Vas a sacar muchísimo más. La mejor forma de estudiar Juan, si nada más tuviéramos que estudiar Juan, yo te recomendaría que leyeras el libro de Juan 7 veces en una sentada. Un día, otra sentada, leerlo otro día, completamente. Esa es la mejor forma de sacarle más al Evangelio de Juan. Bien, estamos en el Evangelio de Juan. No sé, cuando empieces a leer vas a notar algo muy diferente. Mateo, sabemos que si Marcos fue escrito primero y cómo de ahí Mateo extendió y Lucas también, se les considera sinópticos, porque sin es ver con, están viendo, casi relatan lo mismo, pero cuando leemos a Juan vamos a ver algo totalmente diferente. Totalmente diferente. ¿Quién es el autor? El autor es, según tradicionalmente se considera que es Juan, el hijo de Zebedeo, uno de los primeros discípulos de Jesús, que se dedicaba a la pesca. Supuestamente estaban remendando las redes de su padre Zebedeo. En el capítulo 21, verso 24, es conocido como el discípulo amado por la cercanía que tenía a Jesús. Se considera que él sería el más joven de todos los discípulos, ya que él vivió aún después de la caída de Jerusalén, etc. Pero es necesario que entendamos algo. Empezamos a leer el Evangelio de Juan y vemos que Juan omite o no menciona muchas cosas. ¿Cuáles son algunas de ellas? Bueno, Juan, en el Evangelio de Juan, no vamos a encontrar el relato del nacimiento de Jesús, no vamos a encontrar el relato del bautismo de Jesús, no vamos a encontrar el relato de la tentación de Jesús tampoco, no está. No vamos a leer sobre la muerte de Juan el Bautista, no hay referencia a la última cena, sí vemos que se sucede, pero no que él esté estableciendo los elementos, etc. No vemos la experiencia de Getsemaní, sí vemos que está en el Getsemaní, pero vemos su arresto automáticamente, no vemos ese tiempo de oración con el Padre como en los sinópticos. No menciona la transfiguración, no menciona la ascensión de Jesús y no hay parábolas. Ahora, hay cosas específicas que Juan sí menciona que los sinópticos o Mateo, Marcos y Lucas no mencionan. Por ejemplo, aquí tenemos las bodas de Caná. Solamente en Juan vemos la primera limpieza del templo. Lo digo primera, si es que hubo dos, o si no, Juan lo puso aquí específicamente con un propósito. Vemos la visita de Nicodemo, que no encontramos en los otros evangelios. Vemos a la conversación con la mujer samaritana en el capítulo 4. Vemos la resurrección de Lázaro. Vemos a Jesús lavando los pies de sus discípulos, que no lo encontramos en los otros. Y vemos un discurso extenso desde el capítulo 14, 15 al 16, sobre el Espíritu Santo. Es único, pero para entender bien el Evangelio de Juan, Juan sí nos dice que él escribió con un propósito específico. Voy a hablar un poco más del gnosticismo ahorita que empiece en el capítulo 1, pero es importante que consideremos las palabras mismas de Juan en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Dice de la siguiente manera. Dice el escritor: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Primero que nada, Juan está diciendo que el evangelio que él escribió es un evangelio selectivo. Dice, Jesús hizo muchas cosas más que yo no escribí.
No están en este libro todas las cosas que Jesús hizo. Aquí solamente hay cosas que Él seleccionó. Hay muchas más. Yo nada más escogí estas, dice Juan. Este evangelio también es un evangelio atestiguado. Dice, hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos. No es que esto se hizo donde nadie vio y nadie supo y se empezó a correr un rumor de que Jesús había hecho esas señales. No, fueron atestiguadas por personas que vieron ocularmente esas señales o esos milagros, cosas sobrenaturales que hizo Jesús. Ahora, el propósito de escribirlos es para producir fe. Juan está diciendo, estas señales que yo estoy hablando sobre Jesús, tienen como propósito que tú deposites tu fe en Él, que tú creas que Jesús es el Cristo o el Rey, el Hijo de Dios. Y para que creyendo en relación con Él, tengas vida en su nombre. Tengas vida en su nombre. Ahora, hay 3 palabras claves: señales, fe y vida. Él está diciendo que el propósito de escoger estas señales es para que produzcan fe en nosotros. El Evangelio de Juan es como alguien que se pone a considerar el presentar evidencias, como si estuviésemos en una corte y Juan dice evidencia número 1, número 2, número 3, número 4. Está presentando las evidencias de Jesús y te está diciendo, tú, con todas estas evidencias, Jesús es digno de que tú pongas tu fe en Él. Ahora, si pones tu fe en Él, si crees en Él, vas a tener vida. La palabra para vida no es bios, es zoe. Esta palabra es vida, y la vida, a través de todo libro, nos vamos a dar cuenta que se encuentra en una relación, en permanecer, en estar conectado o unido a Jesús. Eso es muy importante. Ahora, yo no sé si recordarán a través de lo que he estado diciendo, de que los griegos quieren conocer a una persona, quieren saber de una persona y te dicen, dime qué dijo, para entender a esa persona. Y tú me dices qué dijo, yo entiendo a esa persona. Los judíos dicen, no les importa qué dijo, qué fue lo que hizo. Yo quiero conocer a esa persona, quiero saber qué hizo. En el Evangelio de Juan, vamos a ver 7 cosas que Jesús hizo, o 7 milagros que Juan llama señales. Y vamos a ver 7 dichos o cosas que Jesús dijo sobre Él mismo. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, etc. 7 frases que Él dijo de Él mismo. Este evangelio está escrito para judíos y para gentiles en general. Ahora, otra cosa que quiero hacer notar es que a través de ver estas señales, a través de pasar el tiempo, a través de ir leyendo, vamos a ver cómo cuando Él hace su primera señal, dice que los que vieron lo que pasó fueron los que trabajaron llenando esas vasijas grandes, contenedores grandes con agua, la cual se transformó en vino. Pero dice que los discípulos creyeron en Él. Y vamos a ver a través del desarrollo del libro un incremento en cómo van creciendo la fe de los discípulos, o van teniendo más luz, van teniendo más conocimiento, van creyendo cada vez más en Él, mientras que los enemigos de Jesús empiezan a cuestionar lo que está pasando, y como no cabe en lo que ellos tienen de idea preconcebida de cómo debe ser el Mesías, se vuelven cada vez más antagónicos, y luego esa hostilidad se va a mostrar en contra de Jesús, que lo quieren matar. Entonces, unos tienen vida y otros andan buscando su muerte. Un punto más. Juan le llama señales a los milagros, y les llama señales porque una señal tiene un propósito. El propósito va más allá de la señal en sí. Si usted y yo vamos manejando por una carretera y vemos una señal, y es de noche, pero la señal es bien clara porque se iluminó o tiene luz, y dice, puente en construcción,
por favor tome vía alterna. Y si vamos manejando, no decimos nosotros, ay, qué bonita señal, qué bonitos colores, fíjate cómo brilla. No, la señal nos está diciendo algo y espera que hagamos algo al respecto. Es más allá de los colores, las letras. La señal me está diciendo que hay un peligro, que yo tengo que hacer algo. Juan le llama a cada uno de estos milagros señales, porque cada uno de esos milagros nos dice algo de Jesús. Nos está hablando de su poder. Jesús tiene poder sobre la calidad y la cantidad. Él transforma el agua en vino. Jesús tiene poder sobre la distancia. El enfermo está como a 20 millas y Jesús lo sana de aquí a allá. Jesús tiene poder, en el capítulo 5, sobre el tiempo. El hombre tiene 38 años de estar paralítico, pero Jesús lo sana inmediatamente. Y vemos el poder de Jesús sobre la distancia, sobre el tiempo, sobre la cantidad como alimenta, sobre la calidad, sobre la desgracia y aún sobre la muerte. Por eso está diciendo Juan, todas estas señales es para que produzcan fe. Este Jesús es digno de tu confianza. Puedes poner toda tu fe en Él. Ahora, rápidamente te quiero decir que en estos primeros capítulos que vas a leer esta semana, después hay un prólogo en los versículos del 1 al 18 que están repletos de información. Quiero decir rápidamente lo siguiente. Las primeras palabras de Juan nos traen a la memoria, ¿qué cosa? ¿Sí? El relato del Génesis, en el principio. En el principio. Nos dice Juan, en el principio era el verbo. La palabra logos o palabra o verbo, para los griegos, mis hermanos, cuando ellos veían el cosmos y todo lo creado, decían, esto es un efecto. Cuando veían las montañas, los ríos, ¿cómo está todo? Esto es un efecto. Quiere decir que tuvo que haber una causa original. Es como si tú dejas tu casa, sales de tu casa, te vas y cuando regresas, la cocina o las cosas están movidas. Y la conclusión, como ves ese efecto, tuvo que haber una causa. Alguien los movió, alguien estuvo aquí, alguien hizo esto. Los griegos tenían el concepto, así como los judíos, que hay una causa original. Y a eso ellos le llamaban logos o verbo. Y dice, en el principio era la palabra o verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el verbo. Juan nos lleva antes del tiempo, antes de que existiera el tiempo. Como nosotros estamos dentro del tiempo, es muy difícil para nosotros hablar de esos conceptos. Esta mañana venía oyendo un programa y decía él, en un tiempo antes del tiempo, porque esa es la única forma que podemos pensar. Bueno, no existía el tiempo. Antes de que existiera el tiempo, el verbo ya existía. Lo importante de esto, después nos pone en el tiempo a Juan, que viene con un mensaje. Nos dice en los primeros versículos que todo fue hecho, en el verso 2, este era en el principio con Dios, era naturaleza divina. Todas las cosas fueron creadas o hechas por el verbo y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero en el versículo 14 nos dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros o puso literalmente en griego su tienda de campaña, se vino a vivir con nosotros, se vino a poner su residencia, se cambió el vecindario, tomó forma de nosotros. El Dios que es sobre nosotros entra en el tiempo y en el espacio. Y dice, nosotros vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dos palabras claves también, gracia y verdad. Y Jesús lo incorpora todas esas dos grandes virtudes. Vemos los primeros discípulos. En el capítulo 2 tenemos las bodas de Caná, donde hace su primer milagro. En el 3 tenemos un encuentro con Nicodemo y en el 4 tenemos un encuentro con la mujer samaritana y al final del 4 tenemos que Jesús sana al hijo de un oficial enfermo. Este periodo de consideración, Juan está poniendo a Jesús en consideración de los judíos, ahí en Galilea y en Judea, en Samaria, a los samaritanos, que son mezcla de judío y gentil, y luego en Judea también. Pero en los judíos los vemos reflejados en la conversación que tiene con Nicodemo. A los samaritanos los vemos en la conversación que tuvo en el capítulo 4 Jesús y cómo rompe barreras para llegar y evangelizar a esta mujer que es samaritana. Y a los gentiles con el oficial del Hijo del Rey. Lo presenta a judíos, a samaritanos y a gentiles. A todos consideren a este Jesús. Sigue leyendo. Dios
tiene algo para ti.